Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que decido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video 160 vamos a hablar sobre algunos hechos históricos acontecidos al pueblo panameño, a la República de Panamá, eh, por causa del imperialismo norteamericano, injusto, arrogante, violador de leyes internacionales, del concepto de soberanía, hipócrita al hablar de paz y libertad, de paz y democracia, y el capitalismo, modelo político ignominioso, destructivo, deshumanizante. Veamos cómo esto también ha afectado a nuestros hermanos panameños. En 1916 se celebraba el acostumbrado carnaval en la ciudad de Panamá y en medio de este festejo se presentó un enfrentamiento entre ciudadanos panameños e invasores legitimados, llamados eufemísticamente soldados estadounidenses. Este hecho dio como resultado que el imperio se sintiera altamente ofendido por la falta de respeto de los, entre comillas, plebeyos nativos de esta república bananera. Entre comillas estos conceptos porque el pueblo panameño ni es plebeyo ni es una república bananera, es un pueblo digno, soberano. Un día, todos los seres humanos nos miraremos unos a otros con respeto, con amor, con solidaridad, con el reconocimiento claro, contundente, real, vivo, del concepto de dignidad humana contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contenido en muchas de las constituciones de los países del mundo, incluido el nuestro. Es importante, te lo vuelvo a sugerir, investiga sobre este concepto de dignidad humana. Plantéate la pregunta de si los seres humanos en el mundo vivimos conforme a el significado que le dan los tratadistas a este concepto, a este principio, a este derecho. Que con su respuesta quiso, entonces dice acá, contra miembros de su noble legión imperial, por lo que con su respuesta quiso, entonces retomemos, acá dice, este hecho dio como resultado que el imperio se sintiera altamente ofendido por la falta de respeto de los plebeyos nativos de esta república bananera contra miembros de su noble legión imperial, por la que con su respuesta quiso, además de alardear como el bravucón del vecindario, humillar al gobierno, a las autoridades y al pueblo al exigir el desarme de la policía de manera inmediata, o de lo contrario las ciudades de Panamá y Colón serían tomadas por la fuerza militar del imperio yanqui. Hay que recordar que en Panamá hay una base militar muy grande, el Comando Sur. Nosotros acá en Colombia desafortunadamente contamos con varias bases militares. No sé si tenga claro el número, pero creo que son 7. Uno de los hechos de soberanía y dignidad que nosotros deberíamos hacer frente al imperio norteamericano sería exigirle que retire sus bases de nuestra república soberana. El gobierno panameño elevó una protesta, pero sin embargo tuvo que cumplir inmediatamente la orden. Imagínense, tamaña humillación. Estas son las ocasiones en las que las personas deben decidir o se enfrentan a este tipo de atropellos aun cuando les cueste la vida, o entregan su dignidad. Aquí nuevamente estamos frente a la enseñanza filosófica, el concepto filosófico de la dialéctica del amo y el esclavo. Dos seres humanos que se enfrentan y el que tiene más temor a morir es esclavizado. El miércoles 20 de diciembre de 1989, el ejército de los Estados Unidos, obedeciendo las órdenes de su gobierno imperial, viola nuevamente la soberanía de Panamá con un atrevimiento sin límites, esta vez con la intención de secuestrar
no de forma clandestina como lo han hecho en otras ocasiones, sino de manera abierta al mundo, con la mayor arrogancia, al presidente de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega. No les importó nada, la soberanía, la dignidad, nada. Llegaron, desembarcaron, se llevaron al presidente y ya está. ¡Qué soberbia! ¡Qué violación de las leyes internacionales! Vaya, haga esto Rusia, Irán, China, Cuba, Venezuela, Nicaragua. A ver si no se cae el cielo. A ver si todos los medios de comunicación no prenden las alarmas. A ver si todos los ejércitos no entran en pie de guerra contra estos países. Pero como era el imperio norteamericano, nadie dijo nada, nadie lo cuestionó, nadie lo censuró. Por el contrario, no faltó el lambón vendepatrias que aplaudió. El miércoles 20 de diciembre de 1989, el ejército de los Estados Unidos, obedeciendo órdenes de su gobierno imperial, viola nuevamente la soberanía de Panamá con un atrevimiento sin límites, esta vez con la intención de secuestrar, no de forma clandestina como lo han hecho en otras ocasiones, sino de manera abierta al mundo, con la mayor arrogancia, al presidente de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, quien tiempo atrás estuvo en la nómina de la CIA, pero que ahora por sus actos no autorizados y contrarios a los intereses del imperio perdía la gracia de sus amos, que lo castigarían duramente para enviar un mensaje ejemplarizante a aquellos que se les olvidara para quién trabajan. Como siempre, el gobierno de los Estados Unidos encontró una excusa para realizar este osado acto violatorio de la soberanía de Panamá y de las leyes internacionales, acusando al general Noriega de narcotraficante y llamando a la operación militar causa justa. El imperio norteamericano ha invadido y asesinado a muchas personas con la excusa de la justa causa. Panamá, Libia, Irak, como siempre, el gobierno de Estados Unidos encontró una excusa para realizar este osado acto violatorio de la soberanía de Panamá y de las leyes internacionales, acusando al general Noriega de narcotraficante y llamando a la operación militar causa justa. Causa justa entre comillas. Eso no es una causa justa, para eso están las leyes internacionales, para que se realice un proceso. El derecho determina que toda persona tiene derecho a defenderse, a ser vencida en una corte, pero no al atropello de la bota imperial. El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente de ese momento, George Herbert Walker Bush, justificaron esta violación de la soberanía de Panamá diciendo que lo hacían para proteger la vida de los estadounidenses que residen allí, para defender la democracia y los derechos humanos de los panameños y para capturar al presidente Noriega, quien enfrentaba acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos. Sin embargo, las verdaderas razones fueron que el general Manuel Antonio Noriega, en contra de la voluntad y los intereses del gobierno norteamericano, cerró la Escuela de las Américas y se encontraba realizando acercamientos con el gobierno de Japón para construir un nuevo canal a nivel. Investiga este hecho para que yo no sea tu única fuente de información. Haz lo que dice René Descartes. Pon todo en duda. Cuestiónalo todo. Investiga todo. Corrobóralo por tus propios medios. Investiga y no te canses de investigar y de cualificar tu mente. Solo así se cumplirá lo que dice la Biblia, que la verdad te hace libre, el conocimiento te hace libre. Cuando adquieras alto conocimiento, una alta cualificación intelectual, va a ser muy difícil engañarte, manipularte o doblegarte. Estarás dispuesto a luchar por tu dignidad humana. Si el general Noriega era narcotraficante o no,
Ese no es el punto de análisis, como tampoco lo es si los norteamericanos corrían peligro en Panamá o si se estaba violando los derechos humanos y la democracia. Aquí el punto en cuestión es que ningún gobierno de ningún país tiene el derecho de invadir, de secuestrar o de violentar la soberanía de una nación bajo ninguna excusa. Para esto existen las leyes y los tribunales internacionales. Sin embargo, el gobierno norteamericano realiza acciones como esta solo en los países que no pueden responder a estas agresiones, porque no tienen el poder político, económico y militar suficiente como para hacerle frente al imperio yanqui, que los supera en estos aspectos ampliamente. Pero te pregunto, ¿se atrevería el imperio yanqui a secuestrar el presidente de Rusia o China por el motivo que se le ocurra? La respuesta es claro que no, porque estos países tienen los recursos políticos, económicos y militares para hacerle frente e inclusive vencerlo. En la ilegal injusticia, en la ilegal, injusta y valiente toma militar de la ciudad de Panamá, y valiente entre comillas, porque qué valiente puede ser un soldado norteamericano con la más alta tecnología, superando en pertrechos militares al incipiente ejército panameño de hombres valientes, de mujeres valientes, pero superados en armas, como nuestras tribus primigenias, valientes guerreros superados por el imperio español en pertrechos militares, en logística. ¿Qué enfrentamiento es ese? Lo que es una masacre. Tal vez algún día los norteamericanos entiendan el concepto de guerra justa, de enfrentamiento igualitario, y dejen de ser unos aprovechados como lo han sido hasta ahora. En la valiente toma militar de la ciudad de Panamá participaron por parte de las fuerzas invasoras 26.000 soldados navales de la 82ª División Aerotransportada, junto con los aviones F-117 y los helicópteros AH-64 Apache. Por su parte, el ejército panameño contaba con 12.000 hombres y una muy exigua fuerza aérea. Este desigual enfrentamiento dejó un saldo de 205 soldados y 500 civiles muertos, ambos grupos masacrados por la fuerza imperial. Sin embargo, algunas fuentes denunciaron un número mayor de víctimas, pero aún si hubiese sido solo una persona asesinada, para los familiares esto es una pérdida absoluta y además motivada por razones mezquinas e injustas y con argumentos falsos e hipócritas. 205 soldados y 500 civiles, un total de 705 personas. Ellos dirían, fue una operación limpia, como lo dicen, con operaciones quirúrgicas. Pues para cada familia, ese ser que perdieron lo era todo, todo en su vida. ¿Cuándo los norteamericanos entenderán el valor de la vida frente al valor del dinero, frente al valor de los recursos naturales? El acto de guerra realizado por el imperio yanqui se llevó a cabo sin previo aviso, en vísperas de Navidad y en las horas de la noche. Es decir, que pese a su superioridad militar, la operación de invasión fue planeada para asestar el golpe en el momento más vulnerable. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para la batalla de las ideas y para la estrategia militar. El general Manuel Antonio Noriega, intentando evadir a sus captores, se refugia en la Nunciatura Apostólica, en donde posteriormente se rinde y se entrega al invasor. Los medios de comunicación afines al imperio transmiten la noticia como algo resultante de la labor benéfica y protectora del gobierno de los Estados Unidos, que lleva la justicia, la libertad y democracia con su bota militar, sus sicarios económicos y sus demás organizaciones a todos los rincones del mundo en donde con benevolencia clava sus garras. Qué hipocresía más grande y qué capacidad de mentir tan descaradamente tienen los medios de comunicación y los hombres y mujeres que defienden y aplican el capitalismo. Nota: el general Noriega no era un líder del pueblo ni un hombre bueno,
pero esto no es excusa para invadir un país. Los sobrevivientes de esta acción abominable narraron los horrores que aquella noche del 20 de diciembre de 1989 vivieron. Dicen, a las 12 de la noche empezó el asalto, la gente comenzó a gritar, los niños a llorar, algunas personas las tirotearon mientras todos llenos de pánico corríamos tratando de encontrar refugio. Los helicópteros dispararon y el fluido eléctrico se cayó. Todo quedó a oscuras e iniciaron entonces las explosiones que eran de una magnitud ensordecedora y aterradora. Esto produjo que algunas personas del pánico quedaran paralizadas y su único medio de desfogue de tanta impresión fue el llanto. Tal vez esto fue lo que evitó que se infartaran. La experiencia terrible que experimentamos ese día jamás la habíamos vivido y jamás la olvidaremos. El pánico y la confusión se apoderaron de nosotros. No sabíamos qué estaba ocurriendo, pero teníamos mucho miedo. El cielo se tornó de color rojo y anaranjado. El humo y el polvo se esparcieron por todas partes. Las explosiones hacían que la tierra se estremeciera. Todo esto hacía parecer que era el fin del mundo, un verdadero cuadro apocalíptico. Cuando al fin llegó la mañana, los disparos y las explosiones cesaron, los rayos del sol iluminaron la ciudad y quedó al descubierto la terrible destrucción. Ninguna edificación permaneció en pie, las casas y los edificios fueron derribados por completo. Los hospitales que no estaban preparados para una situación como esta estaban desbordados muchas veces en su capacidad. Un hombre, el cual había perdido a sus familiares, todos civiles, llorando preguntaba: ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? ¿Qué injusticia más grande se ha cometido contra nosotros? En los días siguientes a la toma militar, las tropas estadounidenses recorrían las calles y allanaban las casas de los líderes sindicales. Estas personas fueron detenidas por varios días sin que hubiesen cometido ningún delito. Es más, no se les imputaron cargos que ameritaran su detención y posterior reclusión. Pero eso sí, los interrogaron incesantemente, inclusive llegaron al atrevimiento de interrogar a sus hijos, sin importarles si estos eran apenas unos niños o no. Esto no les importaba. Lo realmente importante era obtener información sobre sus padres. Todo esto sucedía en la ciudad de Panamá, mientras el imperio yanqui, con sus medios de comunicación cómplices, transmitía al mundo imágenes de panameños dándole la bienvenida a las fuerzas invasoras norteamericanas, porque esto es algo que se ha repetido en otras invasiones. Las personas, por ignorancia, manipuladas por los medios de comunicación y muchos de ellos por su condición de ricos nacionales, le dan la bienvenida al imperio norteamericano al que consideran superior. Todo esto gracias a las mentiras, la manipulación y la campaña mediática del imperio. Nota: según el señor Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico, la CIA fue la responsable de la muerte del presidente del pueblo y progresista, el señor Omar Torrijos Herrera, quien fue el primero que realizó acercamientos con el gobierno de Japón para construir el canal a nivel. Además, a él se debe la firma del Tratado Torrijos-Carter, en la que Panamá recobra la soberanía sobre el canal. Sobre este tema de la muerte o asesinato del presidente Omar Torrijos, el general Manuel Antonio Noriega, en el juicio que se le llevó a cabo en los Estados Unidos, quiso entregar pruebas sobre este hecho, pero se lo impidieron, aduciendo que no tenía relación con los cargos que se le imputaban y que además estos eran hechos clasificados. Que el presidente Omar Torrijos haya tenido la valentía, la dignidad y la capacidad para lograr que el gobierno norteamericano firmara el Tratado Torrijos-Carter fue algo que los halcones del imperio jamás le perdonaron. Al respecto de esta invasión, en 1989, la Organización de Naciones Unidas ONU y la Organización de Estados Americanos OEA se pronunciaron en sentido desaprobatorio de este hecho, pero esto al imperio arrogante y déspota de los Estados Unidos nada le importó y en nada cambió su política imperial. Amigos, contundente realidad. Un baldado de agua, una cachetada a la legalidad, a los derechos humanos, a las leyes internacionales, a la consideración, a la condición de ser humano
que se mida en sus actos para no afectar a los inocentes, que tenga la precaución, la cautela y el respeto por las leyes internacionales. Todo esto fue avasallado violentamente. Todo esto porque el imperio norteamericano se siente más fuerte y poderoso que todos. Te pido que compartas este video junto con los demás que he publicado. Esta es la forma en la que puedo llegar a más personas con mi mensaje para invitarlos a construir una Colombia y un mundo mejor. Un abrazo y hasta el próximo video.